Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. ¿Ya están viendo la presentación? Sí, profe. Ok, linealización. Bueno, esperamos unos minutitos, ¿no? Buenos días, jóvenes. Pues vamos a empezar esta última sesión, ¿no? del curso. Y bueno, pues voy a tratar de ver lo más importante de ambos temas que nos faltan y que son muy importantes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que es linealización de modelos, ¿no? No lineales de sistemas. Y luego, brevemente, el asunto de estabilidad, ¿no? Entonces, hay dos presentaciones, dos archivos que les estoy compartiendo sobre linealización. Uno dice linealización de modelos no lineales y el otro lo mismo, pero con acento, ¿no? En la O. Entonces, es una presentación más extensa
con más ejemplos, pero que no los vamos a poder ver, no todos. Entonces, bueno, voy a empezar con el documento más pequeño. Y ahí complementaré, ¿no?, algunas cosas con la presentación esta más grande. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata cuando hablamos de linealización de modelos no lineales? Bueno, prácticamente todos los modelos y todos los sistemas que estuvimos estudiando en el curso son modelos lineales, invariantes en el tiempo. Pero resulta, ¿no?, que ese es una familia, ¿no?, de modelos, los modelos lineales. En general, pues una familia más amplia, pues es aquella que incluye modelos no lineales. Estoy hablando de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales ordinarias de cierto orden, que pueden ser lineales o no lineales, ¿no?, en general. Entonces, dado que cuando tenemos un modelo lineal o linealizado, ¿verdad?, podemos analizarlo, podemos saber cosas, ¿no?, muchas cosas de él, ¿no? Entonces, por eso necesitamos linealizar, transformar un modelo que originalmente es no lineal. Van a ver ustedes que el proceso de linealización consiste en escribir un modelo matemático de un sistema en forma matricial, es decir, en espacio de estados. Por eso el título dice linealización de modelos no lineales, representación en espacio de estados, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la linealización? ¿Verdad? Esa es la pregunta central y es lo que vamos a responder en esta presentación. Entonces, esta consiste en transformar un modelo, ¿verdad?, que está dado por un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias aquí está de primer orden, ¿verdad? Pero este conjunto de ecuaciones son no lineales. O sea, la función que está del lado derecho o las funciones que aparecen del lado derecho de esta derivada, de la derivada del vector, ¿verdad?, el vector X, son funciones no lineales que dependen del vector de los estados X y del vector de variables de entrada U. Esta realmente es un conjunto de ecuaciones para las variables de salida. Entonces, el Y, ¿verdad?, es un vector también de variables de salida. G es un vector de funciones no lineales, y entonces, pues, es un conjunto de ecuaciones algebraicas, ¿no? O bueno, como aquí dice, ¿verdad?, donde X de T es el vector de N variables de estado, U, vector de M variables de entrada, F, un vector de N funciones no lineales. Y de T, el vector de R variables de salida, G, el vector de R funciones no lineales. Entonces, este es un modelo genérico, ¿no? Se pueden representar muchos sistemas con estas ecuaciones. Entonces, lo que la linealización nos permite es transformar este conjunto de ecuaciones a la representación de espacio de estados, ¿no? Este es un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad?, de primer orden, lineales, con coeficientes, de hecho, constantes, ¿verdad? Si no ponemos que las matrices A, B, C, D dependen del tiempo, entonces los elementos de todas esas matrices son constantes. Es decir, no están cambiando, pues, en el tiempo, ¿no? Recuerden que vimos un caso, o mencionamos, ¿verdad?, que estas matrices pueden cambiar en el tiempo, ¿no? Pero bueno, en este caso no. Entonces, de eso trata la linealización, transformar, ¿verdad?, este conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿no?, no lineales, a un conjunto de ecuaciones diferenciales lineales. Y transformar también un conjunto de ecuaciones algebraicas, ¿verdad?, no lineales, a un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales. Donde entonces, pues ya hemos visto esto, ¿verdad? La matriz A
pues contiene coeficientes, ¿no? Y esta matriz es de dimensión n por n. La matriz B tiene dimensión, o va a tener dimensión n por m, es decir, número de estados por número de variables de entrada, o n renglones, pues, y m columnas, ¿verdad? La matriz C es número de salidas, R, ¿no? Aquí dijimos que el vector Y contiene R elementos o R variables de salida, entonces R por N, ¿no? Y D finalmente es R por M, ¿no? Número de variables de salida y M es el número de variables de entrada. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo se hace? Y bueno, lo que hemos visto ya, de hecho, es que en algunas ocasiones tenemos un modelo matemático que es en forma natural, lineal, ¿no? Por ejemplo, este caso lo vimos, el modelo de dos tanques que no interactúan, ¿no? Que están conectados en serie, ¿verdad? Pero uno está arriba de otro, ¿no? No están al mismo nivel, pues. Entonces se puede plantear se pueden plantear estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? De primer orden, haciendo un balance de masa o de materia de ese sistema formado por dos tanques. Entonces, estas dos ecuaciones simplemente las podemos escribir, como hemos hecho con varios ejemplos, ¿no? En forma matricial, ¿no? Y pues podemos verificar rápidamente, ¿verdad? Que la derivada de la columna 1 es igual, pues, al producto del primer renglón de la matriz A por el vector columna, ¿no? Más el producto de la variable de entrada, que es F por el coeficiente o los coeficientes que aparecen en la matriz B. Entonces así obtenemos esta primera ecuación, y la segunda pues nos da, la segunda se obtiene multiplicando el segundo renglón de la matriz A por el vector columna y luego igual sumando, ¿no? Si es que hay algún término que hay que agregar, ¿verdad? Que resulta de la entrada. En este caso, no. La entrada solo aparece aquí, ¿verdad? En la primera ecuación. Y entonces, bueno, dado que, bueno, ya tenemos aquí la matriz A, la matriz B, entonces, pues este modelo está de acuerdo a la representación en espacio de estados y por lo tanto es un modelo lineal, ¿verdad? En forma natural, en forma inherente. Y bueno, pues igual, podemos, si definimos dos variables de salida, que en este caso son las columnas, ¿no? H1 y H2, entonces estas ecuaciones, pues igual, ¿verdad? Las podemos escribir en forma matricial. Creo que esto ya lo hemos visto, es un ejemplo nada más para remarcar esa situación de que puede haber modelos, ¿verdad? Que son lineales en forma natural. Varios modelos, o casi todos los modelos que vimos para sistemas mecánicos, sistemas masa resorte amortiguador son lineales. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos modelos que son no lineales? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y bueno, nada más para enfatizar, ¿verdad? Que la linealización es muy importante, ya que nos permite conocer la estabilidad de un sistema. Y algo más importante, nos permite determinar algo que se denomina las constantes tiempo. De hecho, las vimos algo de ellas, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de primer orden, ¿se acuerdan de tau? ¿No? El parámetro tau, ¿no? Dijimos, esto se llama constante tiempo. Entonces, al linealizar un sistema o un modelo, podemos determinar esas constantes tiempo. Una vez que se linealiza un modelo, podemos obtener una solución analítica de manera más simple en el caso de un modelo no lineal, que muchas veces no es posible resolverlo en forma analítica. Bueno, entonces, la idea básica, pues, para entrar en materia ya, la idea básica de la linealización de un modelo no lineal, vamos a verlo primero con un modelo más simple, ¿no? Donde tenemos una ecuación diferencial por lo tanto, hay una sola variable de estado. Entonces, tenemos esta ecuación, ¿no? La derivada de x con respecto al tiempo es igual a f de x. F es una función no lineal.
Entonces, las ideas son las siguientes. La función de una variable, ¿verdad? Esta función f, que depende de una variable, de la variable de estado x, se aproxima con una serie de Taylor truncada alrededor de un punto de operación. Este punto de operación, luego vamos a ver cómo se obtiene, con un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí está el uso de la serie de Taylor truncada. ¿Por qué dice truncada? Porque solo nos vamos a quedar con el término de primer orden, es decir, donde aparece la primera derivada. Entonces, vean, esta función, ¿verdad? Se aproxima, f de x se aproxima con este polinomio que contiene este primer término, que no es más que la evaluación de la función en el punto de operación, en ese x subíndice s. Ese S indica steady state, o sea, estado estacionario. Luego, los demás términos contienen la primera derivada parcial de f con respecto a la variable de estado x, ¿no? Evaluada en el punto de operación, eso es lo que indica esto, y multiplicada por esto es un incremento, ¿no? Por este incremento o diferencia entre x y el punto de operación. El segundo término es la segunda derivada, ¿no? Evaluada en el punto de operación x subíndice s, y esto es nuevamente, ¿verdad? Un incremento, pero ahora al cuadrado, ¿verdad? Y así podemos utilizar términos de mayor orden. Por eso dice aquí más o, ¿no? Que indica términos de alto orden, de tercer orden, o sea, aparecería tercera derivada y así sucesivamente. Pero la idea, pues, de la linealización es considerar solo términos de primer orden, es decir, donde aparece la primera derivada. Entonces, se ignoran términos cuadráticos y de alto orden y se obtiene entonces una aproximación. Esto ya no es igual, ¿verdad? Sino que decimos, f de x es una aproximación, ¿no? Dado que ya eliminamos varios términos de esta serie, ¿no? De Taylor. Entonces nos quedamos con estos dos términos nada más. Pero vean ustedes qué sucede. La derivada de una constante es cero, ¿no? Vamos por definición. Entonces, x subíndice s es una constante, porque es el valor de la variable de estado cuando esta ecuación diferencial, ¿verdad?, la hacemos igual a cero. En la tasa de cambio, esta derivada se hace igual a cero. Y entonces nos quedamos con una ecuación algebraica, no lineal, pero que puede ser resuelta. Y entonces determinar, ¿verdad? Podemos determinar cuál es el valor de x subíndice s. Entonces es una constante, como vamos a ver en el ejemplo. Su derivada, por lo tanto, es cero, ¿no? Como está aquí. Y también lo que podemos decir, ¿verdad?, es que la solución en régimen permanente o en estado estacionario también es cero. Eso es lo que acabo de señalar. O sea, se hace o hacemos la derivada de x con respecto al tiempo igual a cero, ¿no? Entonces nos queda aquí cero, igual a f de x. Resolvemos, encontramos el valor de x y entonces tendríamos esta igualdad, ¿no? Entonces, ¿para qué comenté esto? Bueno, porque vamos a hacer algunas sustituciones para poder concluir, ¿verdad?, en qué consiste la famosa linealización. Entonces, por lo que acabo de decir, entonces la derivada, ¿verdad?, de x de s es igual a f de x de s, y ambos son igual a cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué ganamos con eso? Pues que esta aproximación, ¿verdad?, que estábamos haciendo aquí, de f de x, ¿verdad? Si digo que f de x de s es cero, pues entonces nada más nos quedamos con el término donde aparece la derivada parcial, la primera derivada parcial de f, con respecto a x, evaluada en el punto de operación y multiplicada por este incremento, ¿no? Pero como la derivada, aquí está, la derivada de una constante es cero, entonces vean cómo la derivada de x con respecto al tiempo la podemos reescribir como, está aquí, como la derivada de la diferencia, ¿verdad?, de x menos x de s.
¿no? Exactamente lo mismo, porque la derivada de x de s es 0, ¿no? Y entonces nuestra ecuación diferencial, ¿verdad? Nos quedaría así. ¿Qué es lo que ven aquí o qué es lo que vemos aquí de nuevo? Vean, la derivada de x menos x subíndice s con respecto a tiempo, decimos, la vamos a aproximar, pues casi igual, ¿verdad? A la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto de operación y multiplicada por esta diferencia. Pues estamos obteniendo otra ecuación diferencial, ¿verdad? En donde aparece una nueva variable, que es esta, x menos x subíndice s. Entonces, como aquí se indica, esta expresión indica desviaciones de la variable de estado de su punto de operación, ¿no? En estado estacionario o régimen permanente. Entonces, es como si usáramos o introdujéramos, ¿verdad?, una nueva variable, esta x', que no es primera derivada, sino simplemente es otra variable, para denotar esta diferencia, para nombrar esta diferencia. De hecho, esta variable recibe un nombre especial. Si definimos, dice la variable x' igual a x menos x subíndice s, y la vamos a llamar variable desviación, en inglés deviation variable, ¿no? Entonces, esta variable se representa un cambio o perturbación o desviación del valor o de su valor en régimen permanente, ¿no? Y esto es este es el resultado, pues, final, ¿verdad? Entonces, la primera derivada de esa nueva variable, ¿no?, x' con respecto al tiempo, pues es igual a la derivada parcial, ¿verdad? Aquí está mal, aquí debe ser f, aquí como está acá arriba. Aquí, derivada parcial de f, ¿no?, con respecto a x, evaluada en el punto de operación y multiplicada por esta variable de desviación, variable x'. Pero vean, podemos definir, dice, básicamente el coeficiente de x', que es esta derivada parcial, aquí está bien, la podemos definir como un parámetro, ¿no?, como un coeficiente a, y entonces esta es nuestra ecuación linealizada, ¿no? Vean, es una nueva ecuación diferencial, pero aquí ya apareció un coeficiente, ¿verdad? Ya no tenemos la función, esta función no lineal, ¿verdad? Entonces transformamos, pues, esta ecuación diferencial, ¿verdad?, ordinaria de primer orden, pero que es no lineal, la transformamos en una ecuación lineal. Eso es linealización, o eso es linealizar, ¿sale? Y listo, pues eso es lo que vamos a hacer fue el caso más simple, pero para otros casos en donde tengamos más variables de estado y más variables de entrada, pues vamos a seguir el mismo procedimiento, ¿no?, como van a ver. Entonces, lo siguiente es linealizar, ¿verdad?, una variable de estado con una variable de entrada. Es decir, la ecuación diferencial ahora, ¿verdad?, de x contiene una función, o de su lado derecho contiene una función en donde aparece la variable de estado, como antes, pero también una variable de entrada. Y la ecuación para la salida, que aquí no la vimos, ahora también, porque no es tan interesante ese caso, bueno, vamos a ver en donde la variable de salida, ¿verdad?, depende también del estado y de una variable de entrada. Entonces, la idea es la misma. Usamos serie de Taylor para aproximar ahora f de x, u, alrededor del punto de operación, ¿no?, x de s, u de s. Y lo mismo, pues, se va a hacer para la variable de salida. Ahorita lo van a ver. Entonces, aquí está lo que tendríamos que hacer. Podemos escribir la derivada de x con respecto al tiempo, o bien f de x, u, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Lo importante es, ¿verdad?, aproximarla con la serie de Taylor, que contiene, como antes, el primer término es la misma función evaluada en el punto de operación, solo que ahora también aparece la variable de entrada, ¿no? Aquí está. Y luego el término que contiene primera derivada evaluada en el punto de operación por la diferencia, ¿no?, x menos x subíndice s, más
la derivada parcial de f, pero también con respecto a la variable de entrada ahora, ¿no? Eso es lo nuevo. Evaluado en el punto de operación por la diferencia ahora u menos u de s. Y así, esto es el término de segundo orden, segunda derivada. Esto lo vamos a eliminar, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, ignorando los términos de segundo y alto orden, nos quedamos nuevamente, ¿verdad?, con este término, ¿no?, que es la evaluación de la función, ¿verdad?, en el punto de operación, y los términos donde aparecen las primeras derivadas. Entonces, haciendo exactamente lo mismo que vimos en el otro caso, ¿verdad?, considerando que este término es igual a 0, ¿verdad? Y que las derivadas de una constante, ¿verdad?, también son 0. Entonces, podemos sustituir, ¿verdad?, la derivada de x por la derivada de esta diferencia y eliminar, ¿verdad?, este término de esta aproximación. Y entonces quedarnos, ¿verdad?, con solamente los términos donde aparecen las primeras derivadas parciales, ¿no? Y de este lado, pues la derivada, pero de la variable desviación, ¿no? De x', pues, ¿no?, que es igual a x menos x subíndice s. Aparece la variable de entrada u', que es igual a la diferencia de u menos u de s, ¿no? Y entonces vean nuestra ecuación linealizada, ¿verdad? Nuestra ecuación diferencial linealizada, pues sería esta, ¿verdad? La primera derivada de x' es igual a la suma, ¿verdad?, de estas derivadas parciales de f con respecto a x, evaluado en el punto de operación, por x' más derivada parcial de f con respecto a u, evaluada en el punto de operación, por u'. Lo cual es, otra vez, ¿verdad?, introduciendo los coeficientes ahora a y b, ¿verdad?, podemos escribir o ver claramente el modelo linealizado, ¿no? Vean, la nueva variable, acuérdense, es x', aquí está, y u', ¿no? Y los coeficientes a y b, ¿no? Entonces, y esos coeficientes no son más que las derivadas parciales. Para linealizar, eso es lo importante que hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar que los elementos en general de las matrices A, B, C y D son derivadas parciales, se contienen derivadas parciales, ¿no? Y entonces, pues, va a ser importantísimo encontrar, ¿verdad?, o determinar primero el punto de operación. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Ok, nada más agregando que, entonces, para la función de la variable de salida, esta, ¿verdad?, y igual a g de x, u, pues igual, ¿verdad?, tenemos que usar la serie de Taylor. Entonces, aquí está. Efectuando la expansión con la serie de Taylor para la variable de salida alrededor del punto de operación x subíndice s, u de s, ignorando también los términos de segundo y alto orden, tendríamos esta aproximación para g de xu, ¿no? Este es el evaluación de la función en el punto de operación, la derivada parcial de g con respecto a x, evaluada en el punto de operación por esta variable de desviación, x menos xs, más derivada parcial de g, ahora con respecto a la variable de entrada, u, ¿verdad?, evaluada en el punto de operación y por esta variable de desviación. Vean que esta g de xs, u de s, ¿verdad?, es el valor en estado estacionario de la variable de salida. Es igual, pues, a y subíndice s, ¿no? Y entonces, la variable de salida, ¿verdad?, la podemos reescribir, o tenemos que reescribirla con esta variable de desviación, y', que no es más que la diferencia, ¿verdad?, entre y menos y de s. Ajá. Y así nos quedaría entonces nuestra ecuación algebraica para la variable de salida, ¿no? Vean cómo aparece aquí los coeficientes. Aquí todavía no son matrices porque estamos considerando solo una ecuación, ¿no? Solo una variable de estado, ¿no? Con una variable de entrada. O como hicimos acá arriba, es una ecuación diferencial con solo la variable de estado x. Entonces todavía no hay matrices, pero son coeficientes nada más, ¿verdad? Pero van a ver ustedes que cuando consideremos un modelo matemático que tenga más de una variable de estado y más de una variable de entrada, entonces van a aparecer las matrices, ¿no? Ok, entonces
vean pues cómo esta es la ecuación para las salidas y C no es más que estas derivadas parciales, ¿verdad? Esta derivada parcial de G con respecto a X se evalúa en el punto de operación, ¿verdad? Y D, pues igual, ¿no? Pero es para la variable de entrada. Ok. Vamos a ver este ejemplo para que se aclaren las cosas, ¿no? Entonces tenemos un modelito de un tanque de agua, ¿no? Es una sola ecuación diferencial. La variable de estado es H, la variable de entrada es F y los parámetros son beta y A, ¿no? Entonces, es un modelo no lineal. ¿Por qué? Porque aquí la variable de estado aparece con un exponente diferente de 1. Es decir, su exponente es un medio. Entonces, por eso es un modelo no lineal. Entonces, tenemos que linealizarlo. El punto de operación, ¿no? Que aquí se mencionó antes, ¿verdad? Como x de s. Aquí el vector, perdón, la variable de estado es x, es h, pues, ¿no? La altura de la columna. Entonces, el punto de operación, pues, sería h subíndice s, ¿verdad? Entonces, se determina haciendo, dijimos, la derivada, ¿verdad? Esta primera derivada de h con respecto al tiempo igual a 0. Entonces, vean cómo, si aquí tengo que escribir 0, y de este lado me queda lo que están viendo, f entre a menos beta entre a por raíz cuadrada, ¿no? De h. Y vean cómo se puede resolver. Si podemos despejar h y le llamamos h subíndice s, simplemente, ¿no? Entonces, de aquí podemos despejar. ¿Cómo? Bueno, pues como primero pasando este término al lado izquierdo, ¿verdad? Pues quedan los dos, queda menos f entre a y del otro lado menos beta entre a por raíz cuadrada de h. Entonces, pues podemos cambiar signos y bueno, entonces, ¿cómo podemos despejar esta h? Pues elevando al cuadrado, ¿verdad? Ambos lados de esta ecuación, como está aquí. Con esto, ¿qué ganamos? Pues que h ya quede con exponente 1, ¿verdad? Pero aquí nos queda beta cuadrada entre a cuadrado, ¿no? Entonces, y de este lado nos queda f cuadrado entre a cuadrada, como está aquí. Entonces, podemos despejar h de s, beta cuadrada pasa dividiendo, ¿verdad? Y también a cuadrada. Oh, aquí me faltó este término al cuadrado, ¿no? Sí, esta A está dividiendo, entonces pasa multiplicando, ¿no? Pero y aquí sería el cuadrado, ¿eh? Y entonces se cancelan, porque de este lado también tenemos A cuadrada, F cuadrada entre beta cuadrada. Sí, aquí me equivoqué. Entonces esto no está bien, esta A se elimina, ¿no? ¿Sí lo ven? O sea, tenemos que elevar al cuadrado esto, pues. Bueno, es cuestión de corregir. El punto es que vean cómo se puede obtener h subíndice s. Lo correcto sería f cuadrada, porque así queda arriba, y en el denominador queda beta cuadrada, ¿no? O sea, esta A no está bien. ¿Sí? Perdón por eso. Voy a corregirlo y lo subo, ¿no? Corregido. En fin, entonces, pues analíticamente se puede determinar h de s, ¿no? Nomás que eso lo agregué para que vieran cómo se determina, ¿no? Y qué significa esto, la obtención de este punto de operación, ¿no? Entonces, no es más que la solución, ¿verdad?, en estado estacionario de este modelo, ¿no? Y eso se hace o se obtiene al sustituir la derivada igual a 0. ¿Ok? Entonces, entonces, bueno, se puede determinar h de s, pues, ¿no? Y entonces, aquí está lo importante de la linealización de este ejemplo. ¿Qué dijimos que es, o cómo se obtiene el coeficiente A, ¿no? De la ecuación, de la nueva ecuación del modelo lineal o linealizado, la derivada parcial, ¿verdad? Aquí está, derivada parcial de f. F es el lado derecho de la ecuación diferencial, o sea, es todo esto. O aquí está también, ¿no? F de x, u, es f entre a menos beta entre a por
raíz cuadrada de h, ¿no? Entonces, vean, eso es lo que queremos, no, lo que necesitamos calcular, ¿verdad? La derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en el punto de operación. Entonces, pues tomamos todo el lado derecho de la ecuación diferencial, aquí está, y derivamos con respecto a, calculamos la derivada parcial con respecto a h. Entonces, la derivada parcial de f entre a con respecto a h, pues es 0, ¿verdad? Y solo, porque aquí no existe h, solo aquí, ¿verdad? Entonces, esto es igual, estos son coeficientes, entonces nos queda beta entre a, ¿no? Pero luego la derivada parcial sería de h a la menos 1 medio, perdón, de h a la 1 medio, sería igual a a 1 medio, ¿no? A 1 medio por h a la menos 1 medio, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, eso es lo que está aquí. El signo negativo, beta entre a, ya lo he dicho, y dije 1 medio, entonces por eso está aquí, ¿no? Este 2 en el denominador, y luego h a la menos 1 medio, por eso está escrito esta raíz cuadrada en el denominador, ¿no? Y está renombrada, o sea, vean, es h de s, que es la que podemos calcular acá, ¿no? Como punto de operación. Entonces podemos sustituir este resultado aquí, pues, ¿no? Para obtener finalmente el valor de a, de a minúscula. En el caso del coeficiente b, ¿no? De este coeficiente, ¿cómo lo tenemos? Pues es la derivada parcial de f con respecto a u, la variable de entrada. La variable de entrada en esta ecuación, en este ejemplo, es f, ¿no? Es el flujo de entrada. Entonces, igual, derivada parcial de f con respecto a u, ¿verdad? Evaluado en el punto de operación. Nuevamente, pues todo el lado derecho, ¿verdad? De esta ecuación la derivamos con respecto ahora a f. Este segundo término aquí no contiene f, por lo tanto todo esto es 0. Y vean, la derivada parcial nos quedaría como 1 entre a, ¿no? Y por la derivada parcial de f con respecto a f, lo cual es 1. Por lo tanto, este es el resultado. Y aquí pues no aparece h de s, ¿verdad? Ni f de s, ¿vale? Aquí como al derivar siguió apareciendo h, pues tenemos que sustituirla, ¿verdad? Por su valor en estado estacionario o en el punto de operación. Y listo. Entonces es nuestro modelo linealizado para este modelo no lineal, ¿no? Esta es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden no lineal. Esta es la ecuación diferencial ordinaria de primer orden linealizado. Ok, entonces, ¿qué pasa en el caso general? Si cuando tenemos, bueno, más general, todavía no es el caso más general, ¿verdad? Pero, a ver, esto lo voy a explicar con el otro archivo, de linealización de modelos no lineales, ¿no? ¿Dónde están? Aquí está. Aquí está más claro. Es el mismo. Entonces, este es un modelo que tiene dos ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? De primer orden no lineales, ¿no? Estas funciones f1 y f2 son no lineales y dependen de dos estados y una entrada. Esta es la ecuación para la salida. Igual, esta g es una función no lineal que depende de los estados y de la entrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual aproximar, ¿verdad? Con serie de Taylor las funciones f1, f2. Aquí está. Entonces, el primer término es la función evaluada en el punto de operación, luego primera derivada. Ojo con esto. Derivada parcial de f1 con respecto a x1, dado que tenemos dos variables de estado. Entonces, primero derivamos con respecto a x1. Evaluamos en el punto de operación, multiplicamos por esta variable de desviación, x1 menos x1 en su punto de operación, ¿no? El valor de x1 en el punto de operación, ¿no? Luego, derivada parcial de la misma f1, pero ahora con respecto al otro estado, x2,
evaluado en el punto de operación por la variable de desviación, ¿verdad? X2 menos X2S, ¿no? Como hay una entrada, entonces se agrega este término, derivada parcial de F1 con respecto a la variable de entrada, evaluada en el punto de operación por igual, ¿verdad? Esta variable diferencia, ¿no? Términos de alto orden que van a ser ignorados. Esto fue para la primera función. Para la segunda, pues algo similar, ¿no? Entonces, vean, este es la evaluación de F2 en el punto de operación. Luego, derivada parcial de F2 con respecto a X1, evaluada en el punto de operación por esta diferencia, ¿no? Más derivada parcial de F2, pero ahora derivada con respecto a X2. ¿Ya vieron cómo van apareciendo los elementos de las matrices? Este sería el elemento, esta derivada parcial sería el elemento A11, ¿no? Primer renglón, primer columna. Primer renglón, segunda columna, ¿no? Segundo renglón, primer columna, o sea, A21 y este sería 22. Entonces ya tenemos una matriz de 2 por 2. Y aquí tendríamos estas derivadas parciales en un vector columna, ¿no? Bueno, entonces, igual que aquí, pues, ¿no? La derivada parcial de F2 con respecto a la variable de entrada, evaluada en el punto de operación y por esta diferencia, ¿no? Algo similar vamos a hacer para la salida. Aquí está, ¿no? G en el punto de operación, luego derivada parcial de G, esta G, pero con respecto a X1, evaluada en el punto de operación por la diferencia, más derivada parcial de G con respecto a X2, evaluada en el punto de operación por esta otra diferencia, más derivada parcial de G con respecto a U, ¿no? Entonces, aquí igual, ¿verdad? Que lo que mencionamos en los otros casos, ¿verdad? El valor de estas funciones, ¿verdad? En el punto de operación es 0. También para la variable, bueno, ¿no es cierto? Para la variable de salida es esta G evaluada en el punto de operación es Y de S, ¿no? Vimos o usamos nuevamente, ¿verdad? El hecho de que la derivada de una constante, X1 de S y X2 de S, el valor de los estados en el punto de operación es una constante. Por lo tanto, su derivada es 0. Y entonces, la derivada de X1 se puede escribir, ¿verdad? Como la derivada de esta diferencia, ¿no? Y lo mismo con la otra, ¿no? Y entonces, esto es el resultado. Ya ahora, vean cómo ya tenemos una matriz, ¿verdad? Una matriz A. Entonces, el vector, aquí está, el vector columna conteniendo las primeras derivadas de las variables desviación, le llamamos, ¿verdad? Porque es la variable de estado menos su valor en el punto de operación, ¿no? Y lo mismo con la otra, ¿no? Y entonces vean cómo simplemente estas son las 4 derivadas parciales que mencioné. Esta es la primera, o sea, primer renglón, columna, ¿no? Derivada parcial de F1 con respecto a X1, evaluada en el punto de operación. Luego, F1 derivado con respecto a X2. Es el primer renglón, segunda columna, ¿no? Entonces, es fácil recordar. En cada renglón van a aparecer las derivadas parciales de cada función. Primer renglón, F1, derivada con respecto a todos los estados. Segundo renglón, F2, derivada con respecto a todos los estados, ¿no? Este es el vector de las variables de estado, pero descritas como variables de desviación. Este es el vector columna, ¿no? Para las derivadas que calculamos aquí, derivadas parciales de cada función con respecto a la variable de entrada, ¿no? Aquí nada más hay una sola variable de entrada, pero podemos imaginar que puede haber más, ¿no? Igual que estados, ¿no? Si hay 1, 2, etcétera, hasta m variables de entrada. Entonces, esto se va a transformar también en una matriz, ¿no? Entonces, y vean, esto es la variable de entrada, pero escrita como variable de desviación. Y algo similar pasa para el caso de la variable de salida, solo que aquí es un vector, ¿verdad? Para que sea posible este producto, pues tiene que ser un vector renglón, ¿no? Donde están estas derivadas parciales, de g con respecto a x1, de g con respecto a x2. Aquí está.
evaluadas en el punto de operación, ¿no? Y para D, pues sería esta, ¿verdad? Derivada parcial de G con respecto a U, quizá, evaluada igual en el punto de operación, y bueno, estas nuevas variables, ¿verdad? Esos son estas variables de desviación, ¿no? Nuevas variables. Entonces, ya, esto es, o así sería, ¿verdad? La linealización de un modelo que tiene más de una variable de estado. Antes de presentar el caso general, vamos a ver un ejemplo. Este es un modelo, me regresé a linealización de modelos no lineales sin acento, ¿no? Este es un modelo de dos tanques interactuantes, así se llama. ¿Por qué? No está ahí el diagrama, pero son dos tanques que están al mismo nivel. No está uno más alto que otro. ¿No? En el primer ejemplo, el primer tanque está más elevado que el segundo. En este caso, están al mismo nivel. Están sobre una línea horizontal, pues los dos. Y por eso lo que suceda en el primero, pues es claro que va a afectar lo que sucede en el segundo, ¿no? Porque el flujo de agua está llegando al primer tanque, ¿no? Pero como están al mismo nivel, entonces lo que pase en el segundo tanque también va a afectar lo que sucede en el primero, ¿no? Por eso se llama sistema de tanques interactuantes. Bueno, lo que nos interesa es las ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí están para el volumen, la tasa de cambio del volumen del primer tanque, la tasa de cambio del volumen del segundo. Ese es un flujo de entrada y esto es un flujo de salida, ¿no? Que está en función, es una función no lineal. Vean, está otra vez raíz cuadrada, ¿de verdad? Raíz cuadrada de B1, ¿no? Que es la variable de estado. Este es un coeficiente, la constante, ¿no? De gravedad, G, y un área de sección del tanque, ¿no? Eso significa 1. Entonces, este término, vean cómo es el mismo que este, solo que con signo contrario. Pero, entonces, el flujo, pues, que ingresa al tanque 2, tiene sentido que sea igual al flujo de salida del tanque 1, ¿verdad? Pero esto ya es diferente. Y nuevamente, ¿por qué es no lineal este modelo? Porque aquí la variable de estado tiene un exponente, ¿verdad?, diferente de 1. Aquí también, y aquí también, ¿no? Entonces, es un modelo no lineal. Las variables de salida son los volúmenes, ¿no?, en cada tanque. Y1 es igual a B1, Y2 igual a B2. Entonces, bueno, incluso se puede dar valores, ¿no?, para la variable de entrada, el flujo F, y los coeficientes, ¿no?, o parámetros, pues, del modelo. Bueno, entonces aquí dice simular, bueno, eso ya no nos va a dar tiempo de verlo, pero sí queremos linealizar este modelo. Recuerden, este par de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden son no lineales, por lo que ya dije. Entonces queremos un modelo linealizado y que podamos representarlo en forma matricial, ¿no? Dado que tenemos dos estados. Entonces, lo primero, vean, dice linealizar el sistema alrededor de su estado estacionario. Entonces, para encontrar el valor del volumen 1 y del volumen 2 en estado estacionario, hacemos los lados izquierdos o las derivadas, ¿verdad?, de estas ecuaciones diferenciales iguales a 0. Aquí está. 0 es igual a f de t menos k 1 por, bueno, todo eso que está en la raíz, ¿no? Y lo mismo con la segunda. Y aquí hay que hacer un poquito de álgebra, no puse todo el detalle, pero es claro que podemos llegar a determinar cuánto vale B1 y cuánto vale B2. De hecho, se tiene que resolver, este es un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales simultáneo, ¿no? O sea, hay que resolver primero una y luego sustituir la otra, ¿no? Para poder encontrar los valores de ambos, ¿no? Dado que el volumen 2 en estado estacionario depende del 1, vean. ¿Ah? Ok, entonces, como tenemos dos variables de estado, entonces la matriz A va a tener va a ser de dimensión 2 por 2, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer elemento de esa matriz? El elemento primer renglón, primer columna, aquí está.
Entonces sería igual a la derivada parcial de F1, que es el lado derecho de esta primera ecuación, derivada con respecto a X1, evaluado en su punto de operación, ¿verdad? X1 es B1, pues, ¿no? Aquí está. Y aquí está lo que tendríamos que hacer, ¿verdad? Menos K1, ¿no? Por este signo, y luego derivar lo que está dentro de la raíz, ¿no? Y eso nos va a llevar a lo que está indicado aquí, ¿no? O sea, no es más que aplicar las reglas de cálculo, ¿no? Estamos derivando con respecto a B1, entonces todo lo demás son constantes. Entonces, en forma similar a lo que vimos en el otro ejemplito, aquí nos quedaría un medio, ¿no? Un medio y luego por B1 a la menos un medio, ¿no? Por eso está en el denominador, ¿no? Ok, entonces tenemos que asegurarnos pues que esta derivada parcial esté bien calculada, ¿no? Pero bueno, esto es correcto. Luego, el segundo elemento de A sería primer renglón, segunda columna. Pues la derivada, dijimos, ¿no? La derivada parcial de F1 con respecto a X2. Pero aquí en esta primera ecuación no existe B2. Por lo tanto, toda esta derivada parcial es igual a 0, como está aquí. ¿Vale? Segundo renglón, o sea, los elementos del segundo renglón, primera columna, derivada parcial de F2 con respecto a X1, evaluada en el punto de operación, y bueno, aquí está indicada nuevamente la derivada parcial, ¿no? Y su solución, ¿no? Y finalmente el último elemento de la matriz A, segundo renglón, segunda columna, pues derivada parcial de F2 con respecto a X2, evaluada en el punto de operación, aquí está. Pues eso es todo F2, recuerden, es el lado derecho, ¿no? Y evaluada en el punto de operación, ¿no? Listo, ¿no? Ya tenemos la matriz A. La matriz B, que como tenemos una sola variable de entrada, realmente es un vector, ¿verdad? Un vector columna. Por eso dice aquí, el elemento de este vector, primer renglón, primer columna, ¿no? Segundo renglón, primer columna. Si tenemos solamente una columna. Entonces, vean, esto está muy fácil. Es derivada parcial de F1 con respecto a U, pero U es F. Entonces, F, lo derivo F, ¿no? Con respecto a F, pues es 1 y esto es 0, ¿no? Por eso me queda 1. Y la segunda, pues está más fácil porque no existe F, ¿no? Aquí no existe F o acá, ¿no? Entonces, la derivada parcial es 0. Y entonces, así me queda ese vector. Luego, para C, derivada parcial de G1 con respecto a X1. ¿Dónde está? G1 es B1, G2 es B2, ¿verdad? Entonces, derivada parcial de G1 con respecto a X1, pues no es más que derivada parcial de B1 con respecto a B1, lo cual es 1. Derivada parcial de G1 con respecto a X2 es 0, porque pues no existe, ¿verdad? B2. Aquí, en la primera, ¿no? Y lo mismo va a pasar con la segunda, vean. G2 derivado con respecto a X1, pues es 0. Pero G2 derivado con respecto a X2, pues nos queda otra vez, ¿verdad? B2 con respecto a B2, lo cual es 1. Listo. Digo, desgraciadamente, pues ya no, o desafortunadamente ya no nos alcanzó el tiempo para ver la simulación. Pero entonces, sí, para ver la generalización, porque en la última hora quiero mencionar lo más importante de esta habilidad, ¿sale? Entonces, vamos justo a tiempo. Entonces, la generalización, es decir, para obtener para cualquier sistema, ¿verdad? Que tenga n estados, m variables de entrada, r variables de salida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se obtienen los elementos de las matrices? A, B, C, D. Aquí están, ¿no? En minúscula, indicado, ¿no? Los elementos de esas matrices, A, B, C y D. Estos índices nos dan las dimensiones de las matrices.
Entonces, la matriz A siempre va a ser cuadrada, n por n. N renglones, n columnas. N es el número de estados, recuerden, de variables de estado. Las variables de estado son las que aparecen derivadas con respecto al tiempo, x1, x2 hasta xn. La matriz B va a tener dimensiones n por m, n estados, m variables de entrada. ¿Ok? N renglones, m columnas. La matriz C va a tener en general dimensiones R por N. R variables de salida por N variables de estado. ¿Ok? R renglones, N columnas. Ajá. Y finalmente la matriz D, estas serían sus dimensiones, ¿verdad? R por N. R renglones, M columnas. R variables de salida, M variables de entrada. ¿Ok? Y listo. Así se van a obtener en general, ¿verdad?, las derivadas parciales. Recuerden, FI, pues es cada una de las funciones que aparecen en el lado derecho, ¿no?, de las ecuaciones diferenciales, ¿no? F1 hasta Fn, ¿verdad? En este caso. Lo mismo aquí. En cambio, G, pues depende del número de salidas, ¿verdad? Va de 1 a R, este índice I. Lo mismo aquí. Listo. Así es como vamos a obtener las matrices, ¿no? Ya para cualquier caso. Bueno. Entonces, eso fue, ¿no? Eso es con respecto a lo que podemos decir con respecto a linealización. Incluí aquí en el primer archivo, en las notas del curso, incluí unos ejemplos, unas simulaciones. Los pueden descargar y ejecutarlos para que comparen, ¿verdad?, cómo es el comportamiento de un sistema no lineal, en este caso de un péndulo normal, ¿verdad? No es un péndulo invertido, es un péndulo normal. Entonces, si simulan este programita que se llama sin péndulo NL de no lineal, ¿no? Y luego, bueno, esto está programado en estos dos archivos, sin péndulo NL y péndulo NL. Y luego en sin péndulo lin y péndulo lin, ¿no?, está programado el modelo linealizado. Entonces, para que vean su diferencia, ¿no? Y en este programa sin péndulo normal está una comparación, ¿no? Entonces, para que vean, pues, cómo en algunos sistemas el comportamiento del modelo no lineal, pues, es bastante parecido, ¿no?, al comportamiento y esa es la idea, ¿no?, de tener un modelo más simple, pero que tenga un comportamiento bastante aproximado, ¿no? Entonces, si desean, pueden ver eso, ¿no? Digo, eso ya no nos dio tiempo de verlo en detalle. Bueno, en los últimos minutos vamos a ver las ideas centrales de lo que es análisis de estabilidad, ¿no?, de sistemas representados mediante funciones de transferencia. Entonces, esto está en el texto de Mahalanobis, ¿no?, que lo tienen, Introductory System Engineering, ¿no? En el capítulo 6, que se llama Análisis cualitativo de sistemas en tiempo continuo, ¿no? Entonces, en el segundo apartado, vean, dice análisis de estabilidad usando modelos de funciones de transferencia, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema con una salida, con una sola salida y una sola entrada, un sistema SISO, como el que se representa en la figura 6.1, ¿no? Y bueno, lo que sabemos, ¿verdad?, cómo podemos determinar el valor de la variable de salida en el dominio del tiempo. Aquí está en el dominio de la variable compleja S, ¿verdad? Por eso está U de S, ¿no?, como entrada, la función de transferencia, G de S, y la variable de salida, ¿verdad?, Y de S.
Pero ¿cómo podemos obtener o ya sabemos, ¿no? Cómo obtener el valor de la variable de salida en el dominio del tiempo? Pues calculando, ¿verdad? La transformada inversa de Laplace de, del producto, ¿verdad? GDS por UDS, como está aquí. ¿Verdad? Eso ya lo sabemos y podemos ver, ¿verdad? Cómo se comporta esa variable de salida, ¿no? Si tiene un valor, si ya no cambia, ¿no? Si alcanza un valor final y ahí permanece, ¿no? Cuando el tiempo se hace muy grande o tiende a infinito o no. Eso ya lo vimos, ¿no? Entonces, puede suceder, ¿verdad? Que esa variable de salida alcance un estado final, ¿no? Un estado estacionario, un valor final y no cambie, o puede ser que esta variable siga aumentando, ¿no? Su valor a medida que el tiempo aumente. ¿Eso de qué depende? Pues depende de cómo sea la función, ¿no? La función para esa variable de salida. ¿Verdad? Por ejemplo, lo que vimos, ¿no? En el caso de un sistema de primer orden, ¿verdad? Vimos que se obtiene siempre una ecuación en donde hay una función exponencial con exponente negativo, ¿no? Como esta que se está mostrando aquí, ¿verdad? Y vimos también que esa función exponencial se restaba de 1. Por lo tanto, el valor final, ¿verdad? Que se alcanzaba, pues era de 1 después de cierto tiempo, o cuando el tiempo tendía a infinito, ¿verdad? Pero eso dependía de qué. ¿O va a depender de qué? Pues va a depender de qué suceda, ¿verdad? Con esta función exponencial. Y en particular con el signo que tenga este exponente. Si es negativo, pues vamos a obtener como valor final 1, pero si fuera positivo, pues ya va a suceder otra cosa, es decir, la función va a seguir creciendo, ¿verdad? Bueno, el análisis de estabilidad tiene que ver con esta situación de qué sucede, ¿verdad? Cuando el tiempo tiende a ser muy grande, cuando el tiempo tiende a infinito, ¿qué pasa con el valor de nuestra variable de salida? ¿No? Entonces, podemos usar, ¿verdad? Esta definición, o la siguiente definición, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Que un sistema dado, ¿no? Como función de transferencia, o también puede ser un modelo en espacio de estados, es estable. O sea, vamos a decir, este sistema es estable si y solo si su salida se mantiene acotada o tiene un límite, ¿no? Tiene un límite para todo valor de t mayor o igual a 0. Cuando se le aplique una entrada que también tiene un límite o es acotada para todo tiempo mayor o igual a 0. Por ejemplo, si aplicamos una entrada a escalón, hemos aplicado una entrada a escalón unitaria, ¿verdad? Pues esa es una entrada acotada, ¿no? Que nos debe, que nos dice, ¿no? Que la función, pues, debe alcanzar el valor de 1, ¿no? Después de cierto tiempo, ¿no? Pero como digo, pues eso depende del sistema, depende de, si hay una función, ¿verdad? Como esta, una función exponencial, pero con signo positivo en su exponente, pues esa función no va a ser acotada, ¿verdad? Solo va a ser acotada si tiene este exponente tiene signo negativo. Entonces, lo que el análisis de estabilidad nos permite es saber, ¿verdad?, qué va a suceder con un modelo matemático de un sistema dado como función de transferencia, ¿verdad? Si va a tener una... va a alcanzar si la salida va a alcanzar un valor y ahí se va a quedar, o si no, o si va a seguir creciendo, o si va a crecer de manera muy rápida, o si va a oscilar, ¿verdad?, en forma permanente para todo tiempo futuro, ¿no? Eso es lo que nos permite el análisis de estabilidad, como vamos a ver, y es una prueba, bueno, sencilla, ¿no?, que podemos hacer. Lo otro que podemos hacer, ¿verdad?, para conocer estabilidad en un sistema, pues es simular, ¿no?
aplicar, pues, para cualquier sistema dado como función de transferencia, pues le aplicamos una función, ¿no? Una función escalar, unitaria, una impulso unitaria, o una rampa unitaria, o cualquier otra función que nosotros queramos. Y podemos ver, ¿verdad? Mediante simulación qué sucede, ¿no? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la condición, verdad, que se debe satisfacer, o cuáles son las condiciones, verdad, que se deben satisfacer para que podamos concluir, verdad, viendo la función de transferencia de un modelo, si este es estable o no? Entonces, si tenemos en general, ¿verdad?, como aquí dice Mahalanobis, un sistema lineal invariante en el tiempo con una entrada y una salida, pues su función de transferencia ya sabemos, es este cociente, ¿están de acuerdo? G de S, ¿verdad? Va a ser igual a n de S entre d de S. Si tenemos un numerador, un polinomio del numerador, un polinomio del denominador, ¿no? Para estabilidad, el que determina el comportamiento del sistema es el denominador, ¿no? Entonces, si vemos sus propiedades o sus características, podemos inferir, podemos saber, ¿verdad?, si nuestro sistema es estable o no. Entonces, en general, es un denominador de una función de transferencia, pues es un polinomio, ¿verdad?, de grado n, como están viendo en la ecuación 6.5. Esto se llama la ecuación característica, cuando este polinomio se hace igual a 0, ¿vale? Entonces tendríamos este polinomio, ¿no?, igualado a 0 simplemente. Y ya sabemos que podemos calcular las raíces, ¿verdad?, de este polinomio, que se denominan polos, ¿verdad? Entonces, P1, P2, P hasta Pn, ¿verdad?, van a ser n raíces o n polos de este sistema, ¿no?, que se obtienen, pues, resolviendo esta ecuación característica, 6.6, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuáles son? Podemos preguntar otra vez, ¿verdad?, ¿cuáles son las condiciones que se deben satisfacer para que, conociendo, ¿verdad?, cómo es este polinomio del denominador de nuestra función de transferencia, nuestro sistema sea estable o no? Entonces, lo que vamos a ver es que se tienen que satisfacer dos condiciones, o más bien, hay dos condiciones necesarias, ¿verdad? Pero también necesitamos una condición de suficiencia para poder concluir si nuestro sistema es estable o no. Entonces, bueno, la primera condición necesaria está aquí, dice, para que todas las raíces de la ecuación, o los polos, ¿verdad?, de esta ecuación 6.5, tengan partes reales negativas o no positivas, como aquí dice, ¿verdad? Dice, es necesario que todos los coeficientes a1 hasta n-1, estos coeficientes, no sean cero, es decir, que todos sean positivos, ¿verdad?, o negativos, pero que no sean cero. Que todos estos coeficientes existan, pues, ¿no? Y la segunda condición es, dice, para que todas las raíces de la ecuación 6.5, de esa misma, tengan partes reales negativas o no positivas, como lo dicen aquí. Dice, es necesario que todos los coeficientes nuevamente a1, a2 hasta n tengan el mismo signo. Entonces, vamos a ver si eso es cierto con un ejemplo muy simple. Dice, para ilustrar que efectivamente esas dos condiciones, ¿verdad?, son necesarias, consideremos un polinomio característico, ¿no?, en donde el denominador es s más 1 o 1 más s, como está aquí al cuadrado. Pues eso es lo mismo que s cuadrada, ¿verdad?, más 2s más 1, ¿verdad? Entonces, lo voy a hacer en MATLAB, ¿no? Si tenemos el polinomio s cuadrada más 2s más 1,
¿verdad? Puedo ver cuáles son las raíces. Pues es claro que van a ser dos raíces, ¿verdad? Y van a ser ambas negativas, ¿no? Repetidas y ambas negativas, ¿no? Y los coeficientes de ese polinomio, ¿cómo son? ¿No? Porque eso es lo que estamos viendo aquí. Pues son, todos son diferentes de 0, ¿no? Porque son los que escribí aquí, ¿verdad? El primero es 1, el segundo 2 y el tercero es 1, ¿no? Entonces fueron diferentes de 0. Entonces la primera condición se cumplen, pues, ¿no? Los coeficientes no son 0, ¿no? Ninguno es 0, ¿no? Y las raíces, ya lo mostré, ¿verdad? Son negativas. Sin embargo, si tuviéramos un polinomio como el que se muestra aquí, s cuadrada menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ser estas raíces? Pues podemos determinarlas, ¿verdad? Entonces, tendríamos el polinomio 1 es el coeficiente de s cuadrada. No existe el de s, por lo tanto, teníamos un 0 y el otro es 1, ¿verdad? ¿Cómo van a ser las raíces? Ya no fueron, su parte real ya no es negativa, ¿no? Sino que es 0, ¿no? La parte real. Y esto pues nos va a dar un comportamiento muy diferente del sistema. Entonces recuerden, esta condición necesaria, la segunda dice, para que todas las raíces del polinomio, ¿verdad?, tengan su parte real negativa, es necesario que todos los coeficientes del polinomio tengan el mismo signo. Y bueno, pues para empezar aquí no existe 1, ¿no? El coeficiente del término S. ¿Ok? Entonces, estas son condiciones necesarias, pero realmente para la condición suficiente nos la va a dar algo que se llama el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. ¿Qué es eso? Bueno, es un método, ¿no?, que consiste en construir una tabla, como vamos a ver, para verificar si nuestro sistema es estable o no. Entonces, las condiciones estas, dice, pues sí, se requieren, son condiciones necesarias, pero no son suficientes, ¿verdad?, para verificar que nuestro sistema sea estable o no. Entonces, el arreglo de Routh-Hurwitz se forma, bueno, es un arreglo especial, ¿verdad?, que se forma, vamos a verlo con un ejemplo. O sea, si tenemos un polinomio, ¿verdad?, como el que está aquí en 6,5, ¿no?, donde están los coeficientes. Entonces se forma una tabla o un arreglo de la siguiente manera. Vean, va a haber n más 1 renglones, ¿verdad?, empezando con en el primer renglón, ¿verdad?, va a aparecer el término, dice s a la n, ¿no? En nuestro, bueno, ahorita vamos a ver en un ejemplo, ¿no?, cómo sería, ¿no? Pero, en fin, entonces se van construyendo, ¿verdad?, estos renglones, Sn, luego n-1, S a la n-1, hasta S0. Y aquí se van, en las columnas, se van escribiendo los coeficientes, al menos para los dos primeros renglones, los coeficientes del polinomio que estemos considerando. Y luego, los coeficientes del tercer renglón en adelante se calculan como se indican, calculando estos cocientes, ¿no?, como se indican enseguida. Pero vamos a verlo en un ejemplo. Esta es la ecuación característica, es el polinomio del denominador, ¿no? Un sistema de cuarto orden, ¿no? Es un polinomio de cuarto grado. Entonces, la tabla de Routh, o el arreglo de Routh, se empezaría así. Vean, era S a la n, por lo tanto es S a la cuarta, ¿verdad? Luego S cúbica, S cuadrada, S a la 1 y S0. ¿Cómo se ponen estos valores en las diferentes columnas?
Bueno, empezamos con el coeficiente que tiene el término de más alto grado. Y luego, nos brincamos el siguiente término, el término cuadrado, y escribimos el coeficiente del término, perdón, del término al cubo. Nos lo brincamos y escribimos el coeficiente del término cuadrático, ¿no? Y luego, nuevamente, nos brincamos este coeficiente y escribimos 1. Entonces, por eso aquí aparecen 3, 3, 1. Entonces, 3, y 1. El segundo renglón se forma con el coeficiente que tiene el término al cubo y luego el término donde aparece ese, ¿no? Así se forman los dos primeros. Y luego, estos valores, ¿cómo se obtienen? Ah, bueno, tenemos que recurrir a las ecuaciones que están indicadas aquí, ¿no? Sería ¿no? Bn menos 2. Y en este problema sería 5 por 5 por 3, vamos viendo. N menos 1 por N menos 2, ¿verdad? Entonces, N menos 1 por N menos 2. Es como un determinante, ¿no? Entonces, sí sería 5 por 3, ¿verdad? 5 por 3, luego menos, vemos la ecuación aquí, menos AN menos 3 por 1, ¿no? Entonces, ahí sería por 1, pero aquí sería 2 por 3, ¿no? 2 por 3, y luego entre AN menos 1, AN menos 1 es, en nuestro caso, es 5, ¿no? Entonces, sería 18, ¿verdad? Menos 6. ¿Cuánto nos da? 9 entre 5, ¿no? Entonces, está bien esto. ¿Sale? Este 1, ¿cómo se obtiene? Pues algo... tendríamos que usar ahora ¿no? Bn menos 4. Aquí está. Entonces, AN menos 1, nuevamente, ahora por AN menos 4, ¿verdad? Luego AN menos 5 por 1 entre AN menos 1, ¿no? Entonces, en este caso, sería 5 por 1, ¿no? Y luego 0, ¿no? 0 por 3, entonces 0. Entonces nos queda 5 por 1 entre 5. Entonces por eso nos queda 1, ¿no? Y así se van calculando estos otros elementos, estos otros términos hasta llegar a el último renglón. A ver, vamos a calcular estos dos, ¿no? Entonces sería ahora, bueno, pues aquí ya lo podemos hacer rápido. Sería 9 quintos. 9 quintos por 2, ¿no? Por 2 y luego menos 1 por 5 entre 9 quintos, ¿no? Entonces, si hacemos esa operación, pues vamos a obtener menos 7 novenos, ¿no? Y este último, pues obtendría menos 7 novenos, ¿verdad? Por 1, luego 0 por 9 quintos,
menos 0 por 9 quintos, pues es 0, y luego dividido todo esto entre menos 7 novenos. Entonces nos queda menos 7 novenos entre 7 novenos, pues es 1. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos después de construir esta tabla o arreglo de Ruth? Bueno, lo que tenemos que ver es qué sucede en la primera columna, ¿verdad? Como aquí dice, vemos que hay dos cambios de signo en los elementos de la primera columna, ¿no? Este es positivo, 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 pero aquí hubo un cambio a negativo, entonces primer cambio y luego cambia nuevamente a positivo. Por eso dice dos cambios de signo. Bueno, lo que nos dice este método de análisis de estabilidad, ¿verdad? Es que el número de cambios de signo va a ser igual al número de raíces que este polinomio va a tener en el lado derecho del plano complejo, es decir, qué raíces van a ser positivas. Para que un sistema sea estable, todas sus raíces deben de ser negativas, o la parte real de las raíces debe ser negativa. Entonces, si hay raíces positivas, pues ese sistema es inestable, ¿no? Por ejemplo, el caso que vimos acá arriba, ¿verdad? Cuando mostré las raíces, ¿verdad?, de este polinomio, bueno, las dos fueron negativas, vean. Y en este otro, ya no, porque aquí es 0, ¿verdad? La parte real de este par de complejos conjugados. Entonces, simulamos este sistema, lo voy a hacer, lo simulo con una entrada escalón unitaria, ¿verdad? Le paso el numerador y denominador. Acuérdense que ese polinomio está en el denominador. Dijimos que en una función de transferencia pues tenemos que ver, ¿verdad? O analizar las propiedades del polinomio del denominador. Entonces, si aplico una entrada pues escalón unitaria a este sistema, ¿qué es lo que debo de observar? Pues que alcanza un estado estable o un estado estacionario si el sistema es estable. Y el sistema es estable si tiene sus polos, sus raíces del lado izquierdo del plano complejo, es decir, si son raíces negativas o si la parte real, ¿verdad?, de esas raíces es negativa. Entonces, ahorita voy a simular ese otro polinomio más complejo, ¿no? Se tarda mucho en MATLAB. Pero en este caso, ¿qué es lo que esperamos? Pues que el sistema sea estable. Es decir, que después de cierto tiempo alcance un valor y ahí se quede, ¿verdad? Que ya no cambie. Y eso está explicado por la existencia de estas dos raíces negativas, ¿no? O que están del lado izquierdo del plano complejo, ¿no? Este sistema, por el contrario, ahorita lo simulamos también y van a ver ustedes que ya no va a presentar ese comportamiento, ¿verdad? De alcanzar un valor en estado estacionario. Ahí está, ¿no? Esta es la respuesta de un sistema de segundo orden sobreamortiguado, ¿verdad? Entonces alcanza el valor de 1 y ahí se quedó, ¿no? Ahora voy a simular, entonces, ojo con estas raíces, ¿verdad? Deben ser negativas. En cambio, voy a simular el otro, sería ¿qué? 1, 0 y 1. Le aplico también una entrada escalón. Y vean, esto no es un sistema completamente inestable, sino que se llama marginalmente estable o marginalmente inestable, porque se la pasa oscilando, ¿verdad? Para siempre. ¿Ok? Y ahorita van a ver qué va a pasar con este ejemplo que estaba mostrando. Entonces aquí, de acuerdo a esta tabla de Ruth, dado que hay dos cambios de signo aquí en la columna, en la primera columna,
Entonces, lo que se deduce es que este sistema tiene dos raíces en el lado derecho, es decir, dos raíces que son positivas, pues la parte real es positiva. Entonces, puedo, nuevamente, ¿verdad? Con roots, con la función roots de MATLAB, obtener cuáles son esas raíces. Entonces, tecleamos todo este polinomio, ¿verdad? O los coeficientes, pues, ¿no? 3, 5, 3, 2, 5, 3, 2 y 1, ¿verdad? 3, 5, 3, 2 y 1. No hay ningún, todos los términos existen, está la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la 1 y 1, y el término independiente. Entonces está bien. Y vean ustedes, aquí están dos, hay un par de complejos conjugados cuya parte real es positiva. Por lo tanto, este es un sistema inestable. Si le aplico una entrada escalón unitaria, acuérdense que es el denominador, por eso escribo 1 o más para que quede más claro. Puedo generar, ¿verdad?, la función de transferencia. Entonces el numerador va a ser 1 nada más y el denominador pues es este polinomio. 3, 5, 3, 2 y 1. ¿No? Entonces ahí está la función de transferencia. ¿No? Le aplico una entrada a escalón unitaria y verifico. Y vean, eso es el comportamiento típico de un sistema inestable. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que a medida que el tiempo crece, la salida, el valor de la salida crece mucho, ¿no? Crece en forma exponencial, vean. Esto está 1.5 por 10 a la 29, o sea, es un valor muy grande. Entonces, cuando vean esto, pues esto es típico, esto es un indicador de inestabilidad, pues, ¿no? Y les adelanto, en sistemas de control lo que buscamos es diseñar controladores de sistemas que sean estables, no que sean inestables como este, ¿no? Y bueno, entonces la inestabilidad está explicada por la existencia de estos, de al menos una raíz del polinomio característico, ¿verdad? Del lado derecho del plano complejo, es decir, la parte real, ¿verdad?, es positiva. Aquí hay dos, ¿no? Hay un par, pues, de raíces complejas conjugadas, pero su parte real es positiva. Vean cómo estos otros dos son negativos, ¿verdad? Pero basta con que exista una raíz, ¿verdad?, positiva para que el sistema sea inestable. Bueno, existen dos casos especiales que se mencionan aquí. Bueno, lo más importante, y me parece que para el ejercicio de la tarea, ¿verdad?, tienen que hacer esto, es recordar, ¿verdad? Si hay cambios de signo y la cantidad de cambios de signo aquí, ¿verdad?, en la primera columna, eso nos dice, pues, si el sistema es inestable. Si obtuviéramos todos los valores positivos aquí en la primera columna, entonces eso significaría que ese sistema es estable, ¿no? Entonces los casos especiales tienen que ver cuando aparece un 0 aquí, ¿no? Entonces cuando aparece un 0, bueno, pues hay que recurrir a un truco, ¿no? Para poder determinar estos valores, ¿no? Que deben de estar en la primera columna, ¿no? Entonces, este epsilon se supone que es un valor muy pequeño, ¿no? Y el otro caso tiene que ver cuando en un renglón aparecen ceros, ¿no? No solo ceros en la primera columna, sino perdón, no dije renglón, cuando en todas las columnas aparecen ceros, ¿no? Como aquí. Entonces son como
como situaciones especiales, ¿verdad? Que hay que considerar. Pero el más relevante, ¿no? Es este que estamos comentando. Entonces, no está complicado, ¿verdad? Lo único que hay que recordar es que el denominador de la función de transferencia, ¿verdad? Es el que hay que usar para construir, ¿verdad? Esta llamada tabla o arreglo de Ruth, ¿no? Entonces, ese es el polinomio y empezamos a construir, ¿verdad? Recuerden, los dos primeros renglones se escriben, ¿verdad? Utilizando los coeficientes, ¿no? Que aparecen en este polinomio, empezando por el término de más alto grado, ¿no? Y nos brincamos el siguiente término, ¿no? Como hicimos aquí, ¿no? Entonces, o bien también podríamos decir, bueno, el primer coeficiente pues está en el primer renglón y el siguiente es el segundo, ¿no? Regresamos al primero, después al segundo y así, ¿verdad? Para ubicar los coeficientes del polinomio. Y luego, del renglón 3 en adelante, pues hay que aplicar estas ecuaciones, ¿no? Estas, pues sí son como determinantes, ¿verdad? No son operaciones complicadas, pero pues sí, nada más tenemos que recordar, ¿verdad? Que ¿qué es lo que tenemos que usar, ¿no? Para encontrar estos cocientes, ¿no? Entonces el chiste es pues llenar, ¿verdad? Con valores numéricos la primera columna y observar los signos. Recuerden, aquí, ¿por qué se dice aquí que hay dos cambios de signo? Porque primero, ¿verdad? Este es positivo, positivo, positivo. Pues hasta ahí no hay ningún cambio de signo. Aquí tenemos menos, ¿no? 7/9. Entonces, aquí ocurre el primer cambio de signo. Y después, ¿qué pasaría si este 1 fuera negativo? Entonces, habría un solo cambio de signo, ¿no? Cambio de positivo y después a negativo, ¿verdad? Pero aquí hay dos porque de negativo volvió a cambiar a positivo, ¿no? Entonces, por eso así se cuentan, vamos, el número de cambios de signo. Y recuerden, entonces, el número de cambios de signo en los elementos de esta primera columna nos dice, ¿verdad?, cuántas raíces del polinomio van a ser positivas o van a estar del lado derecho del plano complejo. Y eso, y basta, ¿verdad?, con que exista una sola raíz positiva, ¿verdad?, para que nuestro sistema sea inestable. El sistema es estable si todas sus raíces, sean reales, ¿verdad?, o complejas conjugadas, tienen su parte real negativa, ¿no? Como vimos ya en estos, de hecho, tres ejemplos, ¿no? Entonces, uno que es en donde es estable el sistema, ¿no? Es el otro que fue, les decía, marginalmente estable, y el otro completamente inestable, ¿no? Que es el ejemplo que viene aquí. Listo, jóvenes. Creo que eso es, bueno, lo más importante de estos dos últimos temas. Hubiera yo querido hablar más, ¿no? Bueno, hablar más, por ejemplo, de linealización, ¿verdad? Pero con lo que vimos, creo yo que ya tienen o van a tener una buena base, ¿no? Para el futuro. Listo. Entonces, creo que ya les había mencionado lo de las tareas, ¿no? La fecha límite para su entrega y para que yo pueda reportar calificaciones, ¿no? Alguna cosa que tengan, si tienen alguna duda, pues escríbanme, ¿no? Escríbanme a mi correo, ¿no? Listo, es todo. Hasta luego, profe.
Sí, está bien, Bien. profe. Entonces, espero más bien sus tareas, ¿no? Les dije el 4, ¿no? De abril. Sí, profe. Ok. Bueno, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, que estés profe. bien. Hasta luego. Ándale, pues sí. Hasta luego, profe. Hasta luego. Nos vemos.